El presente trabajo de investigación trata acerca del estudio del tema momento de torsión. Es un giro o vuelta que tiende a producir rotación. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas del hogar, donde es necesario girar, apretar o aflojar dispositivos, por lo que es algo común para todos. Se da a conocer por medio de fundamentación teórica su significado más a fondo, fórmulas y aplicación en la industria. También planteamos un problema que es demostrado por medio de un simulador y reforzado por un experimento. Se exponen los cálculos obtenidos y se analizan los resultados obtenidos del experimento. Por último, las conclusiones. Este video tiene por objetivo general conocer el momento torsor o momento de torsión, tomando en cuenta su parte teórica al igual que su parte práctica, con el fin de educarnos sobre este momento de fuerza, así como dar solución a ejercicios comprendiendo su naturaleza en nuestro medio y poder demostrar físicamente sus efectos. De manera más específica, buscamos enseñar lo básico en referencia al momento torsor, de manera que podamos aprender la teoría de sí mismo, completar ejercicios sobre el momento de torsión para así complementar la teoría expuesta previamente a estos, y llevar a cabo un experimento real buscando demostrar de manera práctica lo enseñado sobre el momento de torsión. Dándole continuidad al tema sobre el movimiento torsor. ¿Qué es el momento torsor? El momento torsor se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional, la tendencia de una fuerza a girar un objeto alrededor de un cierto eje y se mide por una cierta cantidad llamada momento de torsión o torque. Entonces, el momento torsor es un giro o vuelta que tiende a producir rotación. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas comunes en el hogar o la industria donde es necesario girar, apretar o aflojar. Ahí podemos ver dos ejemplos, el cual es el trabajo de un plomero y el trabajo de la herramienta llamada taladro. También existen tres factores, el cual es la magnitud de la fuerza aplicada, la dirección de la fuerza aplicada y la ubicación de la fuerza aplicada. Pero es muy importante de notar que las fuerzas más cercanas al extremo, y podemos poner el ejemplo de una llave, las fuerzas más cercanas tienen mayor momento de torsión y el momento de torsión es una cantidad vectorial que tiene tanto dirección como magnitud. Otro ejemplo puede ser girar el manguillo de un destornillador en sentido de las manecillas del reloj y luego en sentido contrario avanzará el tornillo primero hacia adentro y luego hacia afuera. Las unidades del movimiento torsor vienen siendo en newtons por metro o libra por pie, y ahí podemos ver un ejemplo en el cual se aplican esas unidades. La dirección. La dirección es muy importante ya que sabemos que existen dos signos, el cual es positivo y negativo. El signo positivo es contra las manecillas del reloj. El signo negativo es en sentido de las manecillas del reloj. Una observación muy importante en los signos es que la fuerza no producirá rotación en la barra respecto al punto cero, ya que su línea de acción pasa por el punto cero. Entonces la distancia sería 0 en Y, y ahí podemos ver las imágenes, el cual lo describe. La línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? La línea de acción es una línea imaginaria de longitud indefinida dibujada a lo largo
de la dirección de la fuerza. Ahí podemos ver las flechitas en rojo, el cual nos está indicando las líneas imaginarias que actúan sobre la fuerza. Y el brazo de momento es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación. También es importante que el momento o torque de una fuerza sea el producto de la distancia por la componente perpendicular de la fuerza, el producto de la fuerza por la componente perpendicular de la distancia. También existe el momento de fuerza neto o también conocida como total, el cual esta se deriva que si dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido, cada una tiende a producir rotación alrededor del eje en cero. Por lo tanto, el momento de torsión neto o total alrededor del eje cero. Y ahí podemos ver las dos fórmulas por las cuales se pueden utilizar para el momento de fuerza neto total. La composición de fuerza aplicada a un cuerpo rígido. Esto se refiere que cuando las fuerzas no se aplican al mismo punto, sino que actúan en un cuerpo rígido, es necesario distinguir dos efectos, el cual es la traslación y rotación. Traslación es cuando está definida por el vector suma de las fuerzas, y el efecto de rotación es cuando el cuerpo está determinado por el vector suma de los torques de las fuerzas y estos todos evaluados con respecto al mismo punto. También existe el equilibrio total, el cual se dice que si un objeto está en equilibrio, si y solo si no hay una resultante ni momento de torsión resultante. Entonces, para que haya un equilibrio total deben de haber dos condiciones. La primera condición es la sumatoria de las fuerzas en X que sea igual a 0 o viceversa, la sumatoria de las fuerzas en Y que sea igual a 0. La segunda condición es que la sumatoria del torque sea igual a 0. Y existen muchos ejemplos, los cuales nada más mencionaré algunos. Puede ser unas cuerdas y cables, rodillos, soporte de pasadores, articulaciones, empotramientos, pasadores guiados o deslizadores, apoyos o conexiones, rodillos o patines, pernos de fricción, en una ranura lisa, un cable corto o un balancín. Las aplicaciones se encuentran en muchas herramientas comunes en el hogar o la industria, donde es necesario girar, apretar o aflojar dispositivos. Los equipos de medición de fuerza y torsión que se utilizan en multitud de aplicaciones dirigidas a garantizar la seguridad y accesibilidad de bebidas y productos alimenticios. Los fabricantes de productos alimenticios y bebidas, así como sus proveedores, confían de forma diaria en los sistemas de medición en todos los controles que requieren medición de fuerza y torsión. Otra aplicación del torque en industria es a través de su instrumento, el taquímetro, el cual tiene como objetivo aplicar la fuerza suficiente sobre las roscas para que el perno no se afloje, sin ser excesiva como para que el metal de la junta o el elemento de unión por fatiga se fracture. También se aplica junto con los sensores de fuerza. Esos tienen gran importancia en la supervisión de procesos industriales, medición de fuerza de corte, pruebas de dureza y manipulado de producto, medición de fuerza en ejes, pruebas de impacto, biomecánica, aplicación de movilidad, pesaje con aplicaciones en control de tráfico en carreteras. El problema propuesto es: una mujer realiza una fuerza de 20 newtons sobre el extremo de una llave inglesa de 30 centímetros de longitud. Si el ángulo de la fuerza con el mango de la llave es de 30 grados, ¿cuál es el momento de torsión de la tuerca? Los datos que tenemos son una fuerza de 20 newtons, una longitud R de 30 centímetros y un ángulo de 30 grados.
Sabemos que el momento de torsión es proporcional a la fuerza y a la longitud R. Por lo tanto, la fórmula que usaremos será momento de torsión igual a la fuerza por el seno del ángulo por la longitud. Centímetros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Esto nos queda igual a 0.3 metros. Ahora sí podemos usar esta fórmula. Momento de torsión va a ser igual a la fuerza de 20 newtons por el seno del ángulo, que son 30 grados, por los 0.3 metros. Esto nos da un total de 3 newton por metros. Por convicción, el momento de torsión cuando va en sentido contrario de las agujas del reloj es positivo y cuando va en sentido de las agujas del reloj es negativo. En este caso, la respuesta nos dio positivo, significa de que va en sentido contrario de las agujas del reloj. Ejercicio comprobado en el simulador digital. Por acá tenemos el ejercicio que acabamos de realizar anteriormente, el cual nos decía que se aplicaba una fuerza de 20 newton a un ángulo de 30 grados. Para poder comprobarlo en el simulador, primero tenemos que multiplicar esos 20 newton por el seno de los grados, que en este caso serían 20 newton por el seno de 30 grados, lo cual nos da una fuerza aplicada de 10 newton. El radio de fuerza. El ejercicio nos dice que son 30 centímetros. Nosotros los tenemos que convertir a metros, lo cual nos daría 0.3 metros. 0.3 metros. 0.3 metros. Y al igual que el ejercicio anterior, comprobamos que la torsión aplicada es de 3 newton metro. Un gusto saludarles, compañeros. Mi nombre es Ernesto Fernando Campos y en este video les voy a enseñar los instrumentos que utilizamos para aplicar fuerza en el momento torsor. En el simulador que verán en este video aparece lo que es la llave cangreja, la cual se utiliza para realizar distintas fuerzas de apriete. Conjunto a esta podemos conocer también las palancas. Esta es una palanca de 1 pulgada, la cual se utiliza para apretar tuercas de gran diámetro. También tenemos una palanca de media, que esta es utilizada para tuercas más pequeñas. A esta palanca le podemos agregar de que existe de la misma medida, tanto como de esta y de las otras, un torquímetro. Tenemos un torquímetro de media, el cual nos permite aplicar fuerzas no mayores a 200 Nm. A este torquímetro le podemos agregar extensiones, las cuales a estas extensiones podemos agregarle dados o cubos, como gusten llamarles, las cuales servirán para atrapar la tuerca o perno que nosotros queramos darle una fuerza de apriete. Ahora vamos a realizar la demostración en la rueda de este vehículo. Muy bien, ahora vamos a realizar lo que es la prueba práctica. El manual de fabricante de este vehículo dice que la rueda no debe llevar menos de 100 Nm de apriete. Entonces acá podemos observar que el torquímetro nos mide hasta los 200 Nm partiendo de cero, ya sea para la izquierda o para la derecha. Entonces vamos a realizar lo que es el apriete, y por la cámara ustedes van a poder observar cómo la fuerza aplicada, dependiendo del ángulo, irá incrementando lo que es los newton metros en el torquímetro. Acá estamos aplicando fuerza y conforme van viendo, acá tenemos 100 newtons y el manual de fabricante dice más de 100. Entonces aplicamos una fuerza mayor y lo hacemos llegar a 130 newton metros y logramos lo que es lo solicitado por el fabricante, una rueda perfectamente apretada. Ahora pasamos a la siguiente rueda. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Giramos el torquímetro y la fuerza de apriete va a ir siendo siempre la especificada por el fabricante. Podemos observar en cámara
cómo la fuerza fue aplicada. Y así como de esta manera hemos apretado, esta rueda es utilizada en muchas de las partes dentro del vehículo, como podemos ejemplificar este pistón. Este va por dentro del motor y lo que sucede es de que estas bielas deben ir apretadas las 4, porque son 4 los que lleva internamente, a la misma fuerza de apriete con el torquímetro, ya que eso genera un equilibrio y hará de que el motor gire y trabaje de una forma muy eficiente. En referencia a lo mostrado anteriormente, si conocemos que el torque es igual al producto de la fuerza aplicada por la longitud de la palanca, sabemos que el torque aplicado a la tuerca fue de 130 Nm y que la palanca del torquímetro tiene una longitud de 40 centímetros. Al despejar, podemos decir que la fuerza es igual al torque dividido entre la longitud de la palanca. Nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Fuerza es igual a torque sobre distancia, conociendo que el torque tiene un valor de 130 Nm y la distancia de 0.4 metros. Al realizar este cálculo, obtenemos que la fuerza aplicada fue de 325 Newton. Esto despreciando el ángulo del brazo que aplica la fuerza con la palanca. Al concluir, nos pudimos dar cuenta relacionado al experimento real sobre el momento torsor al aplicar la fuerza en la cual se utilizó una llave cangreja, palancas de media, pulgada y el torquímetro, en el cual es el principal. Si es necesario, se le agrega dados o cubos para atrapar la tuerca o perno o cualquier objeto que quieras darle la fuerza, sabiendo que en este experimento la rueda de fuerza no debe llevar menos de 6 Newton por metro de apriete. Lo que concluimos es que la fuerza aplicada desde cualquier ángulo irá incrementando lo que es los Newton metros, y estamos aplicando fuerza conforme la fuerza que se pide y que el torque aplicado a la tuerca y la plancha del torquímetro teniendo una longitud. Entonces se dice que la fuerza es igual al torque entre la longitud de la plancha.